La bruja. Relatos basados en hechos reales contados por Aretha Martínez. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieren escuchar más historias de este mismo escritor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Contaré mi historia aunque con reservas. Nunca me he atrevido porque mi esposo siempre dice que solamente a los ingenuos les pasan cosas como las que les voy a relatar. Soy nacida en Guatemala de padre mexicano y madre cubana. Mi madre entonces decidió seguir a mi padre, y a mí me dejó al cuidado de mi abuela materna, a la cual siempre le llamé mamá. Pues ella en realidad siempre vio por mí desde que nací, así que resentí un poco la ausencia de mis padres. Además de eso tenía mis tías a las cuales las veía como hermanas mayores, y con ellos estaba la tía Lala. Era una mujer mayor que cuidó de mi madre y mis tías desde muy pequeña, algo así como una nana de varias generaciones de esta. La tía Lala era una mujer de amplios conocimientos de temas de brujería y cosas paranormales. Durante mi niñez me enseñó muchas cosas para defenderme de las brujas y poder tumbarlas. En esos lugares remotos donde vivíamos eran leyendas vivas, que la gente contaba de generación en generación y casi siempre resultaban ser ciertas. Para mí era común subirme a la azotea cada viernes con ella a ver bolas de lumbre, las cuales bajaban de un cerro cercano para volar en círculos cerca de las casas, para luego volver a las cumbres y perderse en la oscuridad total. Para mí era un espectáculo fascinante, pero para otras personas eso significaba un terror profundo. Conforme crecí y me di cuenta de los alcances de la tía Lala, supe los verdaderos motivos por los cuales mi madre decidió dejarme con mi abuela muy a su pesar. Cuando recién se fueron a Oaxaca, mis padres me llevaron con ellos. Yo tenía meses de haber nacido, y al estar en esas regiones mi mamá sufrió un episodio de horror al ver que intentaron robarme. Pero no fueron personas comunes. Era un ser horrible que quedaría clasificado como bruja. Después de esa experiencia de sentir el miedo de perderme en manos de algo incomprensible pero a la vez muy real en ese lugar, muy a su pesar me trajo con mi abuela y me dejó al cuidado de mi tía Lala. Sabía que la señora era la única que podía cuidarme y protegerme de esas horribles presencias. La tía me contó que siendo muy joven perdió sus dos únicos hijos a manos de una bruja. Los niños se fueron enfermando gradualmente y nunca encontraron el motivo. Un día yo muerto uno aparentemente desangrado, y el otro murió por una fuerte anemia. Después de eso la tía Lala se dio a la tarea de averiguar el motivo de la repentina muerte de sus hijos. Algo no encajaba del todo y encontró que una vecina suya era una bruja, de esas que se convierten en guajolotes, y de alguna manera le drenó la vida a ambos hijos. Juró vengarse y destruir a la bruja que dio muerte a sus pequeños y dice que lo logró. Desde ese momento empleó sus conocimientos para ayudar a otras familias en caso de que estuvieran siendo acosadas por estos seres infernales. Con el tiempo ella me contó una manera de poder tumbar y matar a una bruja. Al descubrir al animal que merodeaba en la casa había que prender carbón y echarlo en un anafre con chiles secos. Había una variedad en particular llamada habanero maya que son tremendamente picantes. Al ponerlos en las brasas estos despedían unos vapores y humos insoportables que hacían toser a todos, y el animal caía al filo de la puerta retorciéndose por el picor de los chiles al respirar el humo que estos emanaban. Para cuando esto pasaba debían de masacrarlas con varas de carrizo verde hasta que éstas huyeran, ya sea para que se transformaran en mujeres de nuevo o que murieran por los golpes. Cuando el animal no se transformaba para revelar la identidad de la bruja, había que untarles mierda de vaca o toro y envolverlas con tela dejándola huir. Al poco tiempo regresaba ya convertida en mujer con golpes y moretones, con mucha hambre y sed pidiendo perdón por el mal causado. Había cosas más osadas para destruirlas, pero había que seguirlas a sus dominios y eso era peligroso para una persona que no sabía lidiar con aquellas fuerzas sobrenaturales, que eran invariablemente protegidas por el maligno, ya que de ahí emanaba su poder. Eso fue enteramente mi infancia, que prácticamente fue estar rodeada de mitos y prácticas de hechicería, para vencer aquello que atormentaba a los niños de la región. Yo en particular me sentía protegida con ellas,
aunque intuía que me protegían de algo que nunca quisieron revelar. Pasaron los años y cuando cumplí 19 me fui para Oaxaca a estudiar. Empecé rentando un cuarto. Mis padres en aquel entonces vivían en un rancho metido en la sierra y lejos de la ciudad. Cada que podía los iba a ver ya que el camino era bastante largo y cansado. La mayor parte del tiempo cuando no estudiaba me la pasaba en la casa, la cual era un poco amplia y vivía con 2 fieles perras, una de raza Doberman y otra gran danés. Ellas me cuidaban todo el tiempo y siempre estaban alertas. Cierta noche sería ya de madrugada cuando tuve la necesidad de ir al baño. El cuarto que rentaba tenía los baños en el patio trasero por lo que tenía que salir. Me acompañé de mis perras y mientras hacía mis necesidades comenzaron a gruñir y a ponerse algo tensas. Estaban viendo fijamente una palmera que estaba en la cerca que había crecido junto con una bugambilia, cuyo follaje cubría la mayor parte de ese lugar. Las perras estaban en posición de alerta gruñendo y yo me quedé estática intentando ver a qué le ladraban. Pasé unos minutos con la mirada clavada a las ramas de los árboles, y de pronto me asustó el movimiento repentino de estas. Había algo oculto ahí y era grande, ya que se movieron violentamente. El ruido de un batir de alas enormes me hizo pensar que se trataba de un búho o un zopilote, ya que por esos lugares son muy comunes. Pero al revisar bien noté que en efecto era un animal alado, pero por la oscuridad no alcancé a distinguir de cuál se trataba. El movimiento y el ruido hicieron que mis mascotas comenzaran a ladrar frenéticamente, y corrieron hacia el árbol intentando subir las ramas y ladrando con desesperación. No quise saber más y les grité a mis perras, pero el temor me invadió y corrí asustada por un pasillo hasta mi cuarto. Cerré la puerta y me quedé recargada en ella en tanto escuchaba ladrar a mis animales, y de pronto me entró una angustia cuando las dejé de escuchar. El silencio se hizo presente y luego de un rato unos rasguños en la puerta me alertaron. Eran mis perras intentando entrar, pero yo estaba petrificada en el piso. El llanto de mis animales era de terror y ni siquiera podía levantar mi mano para abrirles. Luego se callaron y se fueron corriendo por el pasillo, supongo que a buscar refugio. Pasaron unos minutos y el ruido de algo empezó a golpear la lámina de los techos del cuarto. Eso sí me puso los pelos de punta. Pude notar que algo pesado cimbró la lámina y de pronto aquello comenzó a moverse por el techo. Este se sumía en tanto avanzaba hacia mí. Empecé a temblar sin control y a llorar entre los sollozos sin comprender qué era lo que estaba ocurriendo. Cuando pensaba que algo iba a pasar, las perras comenzaron a aullar haciendo un ruido estremecedor. Lo que sea que estuvieran haciendo hizo que aquello que estaba postrado sobre la lámina simplemente se alejara como si de un ave se tratara. Dio un brinco desdoblando el techo medio de un ruido de viento que intuía era de algo muy grande. Mientras aquello parecía alejarse, los demás perros de la colonia comenzaron a ladrar y aullar con desesperación. Mi corazón temblaba y me quedé un rato sentada en el piso llorando. Después de que me invadió el silencio y me calmé pensando de que todo había terminado, abrí la puerta con precaución y vi que mis perras estaban ahí echadas y me miraron con asombro. Se metieron rápidamente a mi cuarto y se metieron en mi cama. Me acosté junto con ellas y traté de dormir después de sentir ese miedo. Con la mente más clara supe de inmediato que era una bruja que andaba merodeando en los alrededores. Al llegar la mañana tenía que alistarme para ir a la universidad a inscribirme y arreglar unos documentos. Dejé a mis perras con alimento y agua. Mientras cerraba la puerta de mi cuarto a lo lejos pude ver que otros inquilinos que al parecer regresaban del súper, venían con bolsas y llevaban a su pequeño hijo. Un bebé de escasos meses que de pronto me despertaba por la madrugada al escuchar sus llantos. En ese momento sentí un escalofrío de asociar la aparición de la bruja con el bebé. De inmediato dejé las cosas en el pasillo y antes de que la vecina entrara le pedí hablar con ella unas palabras. Se me quedó viendo con extrañeza y le conté de que se había escuchado cosas raras la noche anterior u otras noches. Le pregunté que si escuchó algo caminar o rondar por el techo durante la madrugada. Ella comentó que tanto ella y su esposo durmieron profundamente sin darse cuenta de lo que pasaba. Eso le preocupaba porque el bebé comía a ciertas horas. Y después empezó a cuestionarme el porqué de las preguntas. Me puse seria y le abrí los ojos diciéndole que sospechaba que era una bruja, la cual merodeaba en la propiedad y temía que le hiciera algo al bebé.
Después de decirle esto se rió de mí y se metió negando con la cabeza, cerrando la puerta a mis narices. Volví abrumada a mi cuarto pensando en lo que acababa de decir y pensé que era una psicosis mía. Crecí entre esas leyendas y costumbres y quizás había sido un sopilote. En eso mi perra Grandane se acercó a mí y comencé a acariciarla. Me di cuenta de inmediato que tenía una protuberancia algo considerable atrás de la cabeza. Era como una bola extraña algo endurecida. Además de eso tenía un ojo entrecerrado como si un animal le hubiera picado. Eso me preocupó y pensé de que tal vez había sido una araña. Al decirle a mi perra que tenía sus ojitos hinchados, escuché una voz detrás mía que me decía: «Tú también tienes el ojo chiquito». Al voltear a ver quién había dicho eso era la vecina que llevaba un cesto de ropa para tender. Me vio y me dijo que por favor no volviera a comentar nada sobre brujas, ya que su esposo estaba muy molesto. Al decir esto se dio la media vuelta y me dejó ahí pensando. Al revisarme al espejo en efecto tenía mis ojos hinchados, y al hacerme el cabello por detrás de las orejas para verme bien sentí un bulto. Era como un ganglio inflamado. Entonces relacioné todo de nuevo con lo que me había dicho la tía Lala hacía mucho tiempo, que esas cosas eran malos aires, las cuales son señales de calamidades al haber presencia de brujas. Ese día no quise pensar más y mejor me fui a la escuela. Al volver la vecina estaba preocupada en la entrada del cuarto con el rostro de preocupación. Al preguntarle qué ocurría la invité a pasar y platicamos. Me comentó que estaba temerosa por la conversación que había tenido en la mañana, que no le quería decir a su esposo pero que había platicado con un vecino acerca de la noche anterior, y ya eran 2 personas que mencionaban el término de bruja, y eso era demasiado. Me contó que el vecino se acercó mientras ella tendía la ropa y le dijo que tuviera cuidado. Al preguntarle el motivo, él le respondió que la madrugada anterior había dormido en el pasillo exterior de la casa. Sentía tanto calor que terminó durmiendo en una hamaca, y que por la madrugada fue despertado por el ladrido de mis perros. Al levantarse para revisar qué sucedía, le sorprendió ver algo que caminaba por el techo de lámina. Al acercarse para ver qué era aquello, se espantó al ver que era una bola de fuego que rodeaba por el techo. Pensó de inmediato que eso quemaría la casa y corrió para alertarnos. Pero apenas dio un paso para correr y la bola de fuego del tamaño de una pelota simplemente alzó el vuelo haciendo un ruido parecido a una ventisca, desapareciendo entre la oscuridad de la noche. El hombre simplemente se metió a su casa espantado de ver aquello y no quiso salir más hasta la mañana. Lo primero que hizo fue contarle a la vecina que quizás una bruja andaba rondando los cuartos, ya que en ese lugar tenían a un bebé. Esto aterró a la vecina y más cuando sin querer se enteraba lo que decía la gente de los alrededores, que una bruja andaba volando entre las casas. Poco tiempo después la vecina bautizó a su pequeña hija y se fue sin decir nada de la cuartería. Nunca supe su destino. Mi vida continuó y no niego que supe y enfrenté situaciones extrañas involucradas con estas mujeres amantes del diablo. Actualmente vivo en Mérida, Yucatán. Y hasta la fecha estas aberraciones siguen siendo parte de mi día a día. Pero ese será motivo de otro relato. La bruja. Relato basado en hechos reales contados por Areta Martínez. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán.